La danza es una expresión tan primitiva como la formación de las primeras sociedades tribales, donde la danza formaba parte de los rituales para la caza y supervivencia. Los primeros registros existentes de la historia de la danza tienen más de 1000 años de antigüedad, habiendo antiquísimas esculturas y talladas en piedra que demuestran su existencia y su práctica. En un principio, la danza tuvo carácter religioso. Alababan al sol, la luna y otros fenómenos que eran considerados supremos. La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Sus orígenes son diversos. Aún se conservan danzas de origen prehispánico como la danza del fuego nuevo, la danza del venado y la danza de la pluma, que se transformó hasta ser una representación de la conquista de México. Unas fueron importadas de Europa por los españoles. Danzas tradicionales mexicanas provienen de herencias indígenas, europeas y hasta cierto punto africanas del país. Esta danza se considera originaria de la región Tierra Caliente. Significa o representa a un señor hacendado que paga a un grupo de sus trabajadores para darle muerte al tigre, el cual ha causado bajas en su ganado. Así tenemos que los peones del hacendado eran gente de la región que padecían el mal de Pinto, por el cual se le daba el nombre de Tecuán. En sí, esta danza es una representación dramática que se realizaba a base de diálogos. Esta danza se baila principalmente en los atrios de las iglesias al compás del ritmo musicales, que son acompañados por una flauta de carrizo y un tamborcillo con la mayoría de la danza autóctonas. El tigre simula que se esconde en el monte y en el transcurso de un determinado tiempo el tirador conjuntamente con el rastreador van en su búsqueda. Al encontrarlo realizan una serie de luchas en las que cada personaje cumple su papel. Por ejemplo, los personajes de los perros y los demás danzantes ayudan al tirador o cazador para atrapar al tigre. Después lo bajan a la iglesia del lugar para dar comienzo a la danza ejecutando los sones de la entrada, la cruz, la iguana, el venado, la trampa y la salida. La danza de moros y cristianos es una danza que tiene origen española. La traen los españoles a inicios del siglo XVI. Es adoptada por las comunidades indígenas en el proceso de hibridación cultural. Es la ceremonia patronales. La danza de moros y cristianos es un fenómeno transculturación propia de la época al imponer esa danza y ser una danza repetitiva en muchos pueblos de nuestro país y en casi toda Latinoamérica. Esa danza fomentó la posición de la religión católica.
Es una remembranza de las sangrientas batallas entre moros y cristianos cuando estos fueron auxiliados por los cruzados llegados de todas partes de Europa en el año 1212. Los cristianos van guiados por un danzante con una apariencia del Señor Santiago, montado en un caballo blanco, y moros y cristianos llevan machete largo que hacen chocar entre unos y otros, dando la idea de una batalla. Los principales pasos y movimientos dentro de la danza son flexiones, extensiones, giros, rotaciones, muelleos, zapateos, cambios de peso, entre otros.